Bien, estábamos hablando sobre lo que es la izquierda y la derecha. Obviamente tiene su proceso histórico, obviamente llamarlos a la burguesía y el proletariado, o llamar a la izquierda la derecha. Ya posteriormente van a haber otros representantes de las mismas ideologías, pero que van a tratar de unir, y es lo que se va a llamar el centro. Centro izquierda, centro derecha, etc. Ya no van a ser muy radicales, sino van a convivir con el otro sistema. Pues es así como se va creando, obviamente, en la humanidad, y en Bolivia también ha aparecido, ¿no es cierto?, este tipo de modalidad de participación del pueblo en el poder político. Bueno, los partidos políticos en Bolivia han sido muchísimos, hay muchos partidos, pero que algunos tardíamente han iniciado su trabajo. Por eso el proceso histórico boliviano, desde 1825, ¿no es cierto?, hasta más o menos hasta 1952, de 1855 a 1952, hemos tenido, ¿no es cierto?, un proceso de participación del pueblo muy irregular, excesivamente irregular, ¿no es cierto?, para acceder al poder. El proceso, indudablemente, nuestra Constitución Política de 1825 reconoce ya la democracia como forma de gobierno, como forma de Estado, ¿no es cierto? Y establece la forma de democracia indirecta, democracia directa y representativa. Entonces hemos tenido nosotros eso en la Constitución de 1825, pero sin embargo el proceso histórico nos demuestra que, ¿no es cierto?, no ha sido así. La mayor parte de los gobiernos han sido gobiernos de facto, gobiernos militares, gobiernos de una determinada aristocracia, obviamente presidida siempre de un golpe de Estado, de una sonada, o finalmente eran elegidos por el Congreso. Por eso se dice que la presidencia se definía a través de votaciones en el Congreso o derrocamientos encabezados por caudillos militares. Elecciones muy esporádicas. Si ustedes hacen y pueden ingresar a la bibliografía del proceso histórico democrático de Bolivia de 1825 a la fecha, van a ver que ha sido pues un desastre entre 1825 a 1952, donde se da un cambio. Ya hemos vivido todo un proceso de características republicanas, de un liberalismo y de una conservación bastante fuerte y bastante dura en cuanto se refiere al acceso al poder. Discriminatoria, es decir, solamente podían votar en inicio y los que votaban eran los que sabían leer o escribir o pertenecían a una aristocracia totalmente emergente, ¿no es cierto?, del dinero, de la posesión económica y obviamente algunos de la posesión cultural. Más o menos, ¿cuándo se va a dar el inicio de una especie de carrera política a través de los partidos políticos? Se da esto en el primer conflicto que tenemos. El primer conflicto se da en la Guerra del Pacífico. La élite gobernaba, la élite dominante, entonces se empieza a organizar un modelo liberal, democrático liberal, es decir, un modelo enmarcado en la democracia, pero en el concepto socioeconómico y político del liberalismo. ¿Ya? No existen partidos de oposición,
No existen partidos de otra ideología, hasta que posteriormente se va a dar, ¿no es cierto? El ideólogo de los partidos particularmente es el Teodoro Camacho, de acuerdo a la historia. ¿Ya? Se van a llevar adelante algunas estructuras y algunas instituciones políticas ya de corte conservador y de corte liberal. Todo esto va a estar en función del movimiento económico o de la estructura económica del país. No olviden que inicialmente, ¿no es cierto?, Bolivia se caracteriza por la producción agrícola y por la producción de la plata. Cuando los españoles ya desaparecen, no es que desaparecen, sino que logramos nuestra independencia, nacemos a la vida económica con la minería de la plata y obviamente también con la minería, con la agricultura y algunas formas textiles, un poco de industria. No había una gran industria, pero un poco de industria que obviamente sostenía el país. Sin embargo, se va a ir descubriendo mayores minas, otras vetas de plata, y con eso se va a ir conservando hasta, obviamente, cuando aparece ya el Estado. Y eso ya va a ser en el 900. Por eso, dice que los gobiernos del Partido Conservador, tras la derrota de la Guerra del Pacífico, la élite dominante decide organizar la nación sobre un modelo neoliberal y toma directamente las riendas del poder. Así nace lo que se ha denominado el Estado oligárquico. Este cambio tenía que ver con la consolidación de la minería de la plata, es decir, con el poder minero de la plata. Ahí están los diferentes pachecos, etcétera, todos aquellos que eran obviamente unos terratenientes y eran unos mineros. Entonces es en la Guerra del Pacífico donde nuestra sociedad toma un poco de conciencia para ver y ordenar la toma y la participación del pueblo en el poder. También, obviamente, el nacimiento de los partidos estructurados van a estar bajo una égida ideológica, bajo una égida de un contenido teórico. Pero este contenido teórico va a estar en cuanto se refiere a la libertad política, económica e individual. Entonces, el conjunto teórico de estas ideas va a estar orientado a lo que nosotros conocemos como el Estado liberal. Indudablemente ha habido una gran confrontación entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran los grupos de poder de la región. Tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, obviamente eran partidos orientados a la consolidación de un sistema económico enmarcado en el capitalismo. O sea, no eran populares. Los conservadores como Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista, Severo Fernández, que eran los grandes representantes del poder y del Partido Liberal, son aquellos que han consolidado en primera instancia la estructura de lo que vamos a llamar los partidos políticos. Siempre ha habido una pugna entre los conservadores y liberales y siempre se ha definido, ¿no es cierto?, diferentes hechos que han, diferentes hitos fundamentales en la sociedad boliviana, las cuales han llegado a estructurar y han llegado a consolidar lo que vamos a decir la participación del pueblo a través de los partidos políticos en la política. Creo que uno de los principales momentos históricos es precisamente en 1898, cuando los liberales, ¿no es cierto?, llevan la sede de gobierno de Sucre a La Paz. No olviden que en 1900, hasta 1905-8, ¿no es cierto?, se va a dar la guerra liberal, una revolución liberal. ¿Por qué se da por qué se da
este fenómeno, ¿no es cierto?, de una guerra federal, de una confrontación federal. ¿Por qué se la llama así? Porque precisamente había intenciones de la división de Bolivia en diferentes estados. Pero, sin embargo, lo que más primaba es que aparece la era del estaño. Es decir, surge la era del estaño y empieza a declinar la era de la plata, es decir, la minería de la plata. En Europa, Estados Unidos, ya se estaba utilizando con bastante fuerza y nueva tecnología el estaño. El estaño se constituye en uno de los metales más nobles y además de múltiple uso. Y aquí va a surgir la necesidad, ¿no es cierto?, de cambiar vías, cambiar rutas en el ferrocarril, etcétera, para el traslado del estaño hacia Europa o hacia los Estados Unidos. Entonces aquí la pugna entre conservadores y liberales, siempre después de la Guerra Federal de 1898 hasta 1900, ¿no es cierto?, ha traído como consecuencia transformaciones políticas en Bolivia. No se olviden que la guerra la guerra federal, la llamada guerra federal o revolución federal, ¿no es cierto?, ha estado liderado por Pando. Ya Pando ha sido uno de los principales protagonistas del liberalismo en cuanto se refiere a la guerra federal. En cuanto se constituye, ¿no es cierto?, la nueva sede de gobierno en la ciudad de La Paz, la que estaba en Sucre, entonces hay una especie de fin a este problema. Ahí tenemos obvio, en forma más detallada, ustedes pueden ver, por ejemplo, Zárate Vilca, Zárate el temible Vilca, cuál ha sido su participación, cuál ha sido su traición con Manuel Pando. Ahora, obviamente, también ha habido los del Partido Liberal, que eran, o sea, José Manuel Pando, que precisamente es, ¿no es cierto?, del 99 al 20, que se ha dado todo el periodo del liberalismo. Ahí tenemos a Campero, Narciso Campero, José Manuel Pando, Ismael Montes, José Gutiérrez Guerra, José Luis Tejada Sorzano, que han sido un equipo del Partido Liberal que ha tenido hegemonía durante todos estos años, ya hasta 1936. Ya estamos hablando, ¿no es cierto?, del auge de la minería de la plata o del estaño. En estas 2 décadas, 3 sujetos se han vuelto los más millonarios del planeta. Y ahí tenemos a Patiño, Hoxie y Aramayo, que eran los 3 varones del estaño, que indudablemente pertenecían a esta ideología liberal. Esta ideología liberal, obviamente, que no ha traído beneficios para el Estado boliviano, sino solamente para el modelo del sistema capitalista. Entre los principales hechos del periodo se descartan, por ejemplo, de los liberalistas, la firma de 1903, que pone fin a la contienda bélica entre Chile y Bolivia. Ahí se define la mediterraneidad de nuestro país. Sucesivos, obviamente, superávits de crecimiento, de exportaciones, hay una modernización del ejército, hay explotación de tierras, pero fíjense, en tantos años no ha habido un desarrollo industrial. No se ha dado el desarrollo industrial más que un desarrollo extractivista, es decir, solamente se ha vendido la materia prima. Nunca se ha visto la posibilidad de llevar adelante un proceso de industrialización. Ya entre 1952 ya nace una nueva corriente del pensamiento. Esta nueva corriente del pensamiento también es producto de las secuelas de la guerra con Paraguay. O sea, entre 1934
¿no es cierto?, que se había llevado la guerra con el Paraguay, nace una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de libertad de los grandes terratenientes que tenían el modelo y tenían manejado a Bolivia a su gusto. Entonces va a surgir una nueva corriente del pensamiento. El pensamiento ideológico es viejo. Estamos hablando del marxismo-leninismo, ¿ya? Que surge no solamente después del 52, sino mucho más antes. Vamos a tener el Partido de la Izquierda Revolucionaria, el PIB, etc. Y uno de los más antiguos también va a ser el FOR, ¿no es cierto?, que va a ser un partido obrero revolucionario con una tendencia eminentemente marxista-leninista. En la etapa de 1952, indudablemente es un hito, pero antes de 1952 es importante tener antecedentes para saber cómo surgen los partidos políticos. Entonces, esa parte la vamos a ver la próxima clase, que nos corresponde el día sábado. Ya la vamos a ver con más tranquilidad. Y si tienen alguna pregunta hasta este momento, podemos contestar. ¿Tienen preguntas? ¿O se han ido? ¿Están en clases? Sí, Doc, estamos acá. Sí, doctor. Acá estamos, Doc. Perfecto. Muy bien. Una pregunta, Vicente. Adelante, Ignacio. ¿Cómo es la figura en Estados Unidos que hay solamente el Partido Demócrata y el Republicano? ¿Por qué solamente existen esas dos líneas políticas? Hay unos modelos, el bipartidismo, el multipartidismo, el tripartidismo, etc. Son modelos de forma de gobierno y forma de Estado que los han elegido ellos. ¿Ya? En los Estados Unidos se caracteriza por ser un país eminentemente capitalista. Por eso, ¿no es cierto?, se lo llama imperio. ¿Por qué se lo llama imperio? Porque está en una fase superior del sistema capitalista. Es decir, está llegando a un nivel altamente elevado de ese modelo, del modelo capitalista. Entonces, no existen partidos de izquierda, solamente existen los republicanos y los demócratas, que así está establecido en su constitución, pero que en los últimos tiempos ha habido ciertas enmiendas y surge algún otro partido. Es igual que en México, que también solamente hay 2 partidos o 3 partidos más. No hay. Entonces son modelos que adoptan los mismos estados. Y en la mayor parte de los estados, por lo menos latinoamericanos, son multipartidistas. Somos una pluralidad, un abanico de partidos. Por ejemplo, en la década de los 70, en la década de los, claro, después de los golpes militares, en la década de los 80, va a surgir una gran cantidad de partidos de izquierda en Bolivia. Creo que aparecen como 12 partidos de izquierda y obviamente hay unos 3 o 4 partidos de derecha. Entonces hay también una especie de atosigamiento de los partidos y un desgaste de partidos. Pero vamos a ver el sábado con bastante tranquilidad todo lo que nos ha ocurrido antes de 1952 y después de 1952, que obviamente esa es la forma de participación política que tiene el pueblo. El pueblo tiene esa forma de participación a través de los diferentes mecanismos que la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, otorga al ciudadano. La ley otorga al ciudadano para ejercer su poder. No olviden que antes de 1952 no votaban las mujeres, tampoco votaban los campesinos. Entonces se va a dar el voto universal, se va a dar precisamente la reforma agraria, se va a dar la nacionalización y va a surgir un nuevo pensamiento en Bolivia, ¿no es cierto?, el nacionalismo revolucionario. Y obviamente paralelamente van a surgir y van a llevarse adelante diferentes partidos con una sola ideología, el marxismo-leninismo, pero que cada uno lo va a interpretar desde su punto de vista
de su ideólogo favorito. Va a haber el partido marxista-leninista, el Partido Comunista Marxista-Leninista, va a haber el Partido Comunista Pequinés, va a haber el Partido Comunista Trotskista. Es decir, van a aparecer muchos representantes de partidos políticos de izquierda, pero que la rama es única, el marxismo-leninismo. Y ni entre ellos van a poder unirse, como ustedes ven. Entonces también es un gran porcentaje, es decir, es un gran espacio teórico, político, que hay que estudiarlo. ¿Por qué se ha dado ese fenómeno? ¿Por qué se da ese fenómeno? De que entre mismos marxistas no se entiendan, entre mismos comunistas no se entiendan. Hay el Partido Comunista de Moteque Zamora, por ejemplo, el Partido Comunista Marxista-Leninista. Hay el Partido Comunista de Mao, o sea, de Mao, y Mao también es un marxista-leninista. Entonces, la mayor parte, todos los partidos de izquierda. Marcelo Quiroga de Santa Cruz crea el Partido Socialista 1, y ese Partido Socialista 1 también es marxista-leninista. No hay ningún partido de izquierda que no sea marxista-leninista. E incluso en las últimas esferas, en los últimos tiempos, tenemos a Evo Morales, el movimiento al socialismo, que tiene una nueva forma de pensamiento medio especial, ¿ya? Se declara un partido de izquierda, se declara un partido socialista, pero tampoco maneja el marxismo ortodoxo, sino aparece una nueva forma de interpretar el marxismo que ya lo habían hecho antes, ¿no? Esto lo había hecho Gramsci, Althusser, Poulantzas, todos los revisionistas habían practicado una nueva forma de cómo acceder al poder dentro de la esfera del marxismo. Pero no se da, o sea, se ha dado en los últimos tiempos ese fenómeno en Venezuela, se ha dado en Bolivia, se ha dado en la Argentina, se ha intentado en Chile, en Ecuador, etcétera, que es el marxismo o el socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI no es otra cosa más que un populismo. Entonces, en ese sentido, históricamente hemos tenido diferentes intromisiones, entre comillas, ¿no es cierto?, de ideologías, de una ideología madre en diferentes esferas, con diferentes interpretaciones, pero lo mismo, todo el mundo quería entrar al socialismo y finalmente no entra. Los únicos que viven en el socialismo son los cubanos, desde 1959, que han logrado mantenerse y obviamente, ustedes conocen, es una sociedad, es un estado en el que no ha habido mucho progreso, no ha habido mucho desarrollo. Las circunstancias se las tiene que explicar a través del proceso histórico. ¿Por qué no ha habido desarrollo? ¿Por qué ha habido un país? ¿Por qué se ha estancado en el tiempo? Bueno, esas son esferas que las tenemos que estudiar con bastante detenimiento. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el sábado. Ponemos nuestros nombres, dicen en el chat. Por favor, tienen que poner en el chat. Ya saben, jóvenes, pongan en el chat sus nombres, porque de ahí saco la lista. Antes de retirarse, por favor, escriban su nombre en el chat. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Daniela.
Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, Muchas compañeros. doctoras. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta el sábado, doctor. Gracias. Dale, sí. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.